Saludos amigos, amigas, invitarlos este 1 de agosto a la consulta del juicio a expresidentes, un evento, un suceso histórico democrático en el que tendremos la oportunidad de emitir nuestro voto para que estos expresidentes vendepatrias sean investigados y en su caso sancionados. Ahora, ¿qué se requiere? Se requiere la consulta del 40% del padrón de electores, el equivalente a 37 millones de votos. Entonces, estimados contactos, los invito a que participen, que inviten a la familia, amigos y conocidos y que los lleven a las mesas de consulta. Revisen en la página del INE con su sección electoral donde les corresponde votar. Comentarles que estos presidentes vendepatrias son títeres del Fondo Monetario Internacional, del sionismo financiero de Wall Street, los cuales tienen por objetivo implementar la política neoliberal. ¿En qué consiste esto? En la privatización de la educación, de los hospitales, de las carreteras, del agua, de lucrar y hacer negocio con todos los bienes y servicios de la nación. Y eso es lo que han venido haciendo estos presidentes vendepatrias en los últimos 30 años de este modelo neoliberal. Vamos a recapitular. Salinas de Gortari, el sexenio de las privatizaciones, donde firma el Tratado de Libre Comercio. Él llega en el 88 a través de un fraude electoral a Cuauhtémoc Cárdenas con la famosa caída del sistema. ¿Qué pasó con él? Al llegar al poder, vende cerca de 400 empresas paraestatales, bancos, empresas, medios de comunicación, minas, todo lo que pudo lo vendió. Entre esas empresas, Imevisión, el Instituto Mexicano de la Televisión, que hoy es TV Azteca, y Telmex. ¿Y eso qué produjo a lo largo de los años, de los sexenios? Pues que Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, y Carlos Slim sean los más asquerosamente ricos de México, incluso a nivel mundial. Eso provocó, pues eso fue el producto del monopolio con el cual fueron beneficiados con Salinas de Gortari. Entonces, vemos que él sienta las bases de este neoliberalismo, de este saqueo al pueblo de México. Fue el mayor saqueo que se ha vivido en la historia de la nación, vender empresas mexicanas, lo cual provocó que no hubiera ya solvencia para el gasto público. Y esto, ya entrados en el sexenio de Ernesto Zedillo, yo le llamo el sexenio de la crisis económica y social, en el que se acentuaron las consecuencias de este modelo económico rapaz, ¿sale? ¿Qué pasó? Una inflación del 225%, una devaluación del 173%, la mayor en la historia de México, derivó en una pérdida de poder adquisitivo, y pues aquí tuvimos 9 millones de emigrantes a Estados Unidos, 9 millones de mexicanos. Ni ahorita con Siria, que está en guerra, ha habido tanto éxodo de una población nativa hacia otro país. La matanza de Acteal de 45 indígenas ahí en Chiapas, la matanza de Aguas Blancas en Guerrero de 17 campesinos a manos del ejército mexicano, un crimen de Estado. Ahora vamos con el Fobaproa, en el que Zedillo rescató a sus amigos banqueros con dinero público, convirtieron una deuda privada en deuda pública. Los banqueros se autoprestaban dinero, se declararon en quiebra y fueron rescatados por el Estado mexicano. Una deuda que terminaremos de pagar hasta 2070. Nuestros hijos y nietos endeudados a causa de estos presidentes vendepatrias. Vamos al sexenio de Fox, un sexenio del gatopardismo, la supuesta alternancia donde todo cambió para que todo siguiera igual, donde Vicente Fox decía que iba a sacar a los priistas de Los Pinos con sus famosas botas de charol, y vemos que fue más de lo mismo este presidente vendepatrias Vicente Fox, que en este caso el Índice Internacional de Transparencia nos colocó del lugar 51 al lugar 70, nos convertimos en un país mucho más opaco, mucho más corrupto. Ahora la pobreza alimentaria creció al 18% de la población, y la mitad de mexicanos fueron declarados en pobreza patrimonial. Quiero que vayan siguiendo el aspecto económico, cómo la población mexicana se fue empobreciendo sistemáticamente cada vez más y más, y los ricos se hicieron más ricos. En este caso, las 30 familias que gobiernan el país se hicieron 6% más ricas con todos los contratos y licitaciones y monopolios y duopolios que les otorgó este presidente vendepatrias. Y pues obviamente la economía mexicana cayó en el control de estos monopolios y duopolios internacionales y extranjeros. Recordemos que aquí estaba en pleno auge el Tratado de Libre Comercio, donde el pez gordo
de las grandes empresas transnacionales, las grandes corporaciones, pues llegaron a saquear la economía local, destruyeron la economía local de nuestro país. Ahora vamos al sexenio de Calderón, el narcogobierno, el Estado fallido, con 52,000 muertos a causa de la falsa guerra contra el narcotráfico. Recordemos que Calderón llegó con un fraude electoral en el que gana por menos de medio punto porcentual a Obrador, menos de 400,000 votos. Sale que nunca quisieron esclarecer ese fraude, igual que en el 88. En ese sexenio de ese narcoestado se crean los principales cárteles que hoy tienen el control de nuestro país: la familia Michoacán, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de los Beltrán Leiva, Guerreros Unidos y los Templarios. Todos esos cárteles se crean en el sexenio de Felipe Calderón. La pobreza aumenta del 31 al 37%. La pobreza extrema aumenta del 8 al 14%. Slim se vuelve el más rico del mundo y aparece en la lista Forbes como el más rico del mundo, por encima de Bill Gates. Y esto debido a las tarifas más caras en telefonía e internet a nivel mundial, ¿no? O sea, vemos que se hizo rico a costillas de los y las mexicanas. Ahora, senadores de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, declararon a México como un narcoestado fallido, en el cual hacía falta intervenir para garantizar la estabilidad en la región. Entonces, vemos, quiero que vayan siguiendo el hilo de este aspecto económico del país, con este modelo económico neoliberal, que no es más que el capitalismo salvaje, el saqueo del pueblo de México. Ahora vamos con Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, el sexenio vendepatrias y de la crisis social, crisis de legitimidad, crisis económica incluso. Ahora, ¿él qué pasó? Pues terminó de vender Pemex, terminó de vender el Estado, los bienes y servicios de la nación. ¿Cómo? Vende Pemex, México pierde el 40% de su recaudación. Recordemos, de 4 de cada 10 pesos que ingresaban al erario mexicano provenían de Pemex. Sale el 40% del presupuesto de ingresos venía de Pemex. ¿Qué hizo para tapar ese boquete fiscal? Implementa una reforma fiscal en la que sube impuestos a la clase media. Entonces, vende Pemex, regala Pemex a sus amigos, compadres, y ese boquete fiscal lo tapa subiendo los impuestos a la clase media, obviamente sin tocar los intereses de los bancos e empresas, porque ellos siguen viviendo en paraísos fiscales. Esto produjo 60 millones de pobres, 60 millones de pobres, 40 millones de migrantes en Estados Unidos. O sea, dense cuenta de la magnitud de esta pobreza. 125 millones de mexicanos que somos, de los cuales 60 millones en pobreza, cerca del 50% de la población en pobreza. De esos 60 millones, 25 millones en pobreza alimentaria, que ni siquiera el sueldo que ganan alcanza para una comida digna, ni siquiera para comprar una canasta básica. Recordemos el crimen de Estado a manos de los militares que torturaron y desaparecieron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Entonces, mexicanos, mexicanas, yo los invito a que participen en esta consulta. Recordemos que Peña Nieto benefició a sus compadres y amigos, entre ellos al secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, el exsecretario, en el que benefició a estos tipos con contratos con Pemex. Salinas Pliego también es dueño de plataformas petroleras. Pedro Joaquín Caldwell, el secretario de Energía, a través de sus prestanombres de sus hijos, esposa, concubinatos y etcétera, tiene ahí prestanombres con contratos en Pemex. Entonces, démonos cuenta del abuso que han cometido contra el pueblo de México, el saqueo de nuestros recursos. Ese es el modelo neoliberal implementado por estos presidentes vendepatrias: malbaratar la mano de obra, privatizar los bienes de la nación, despojarnos, saquearnos, usarnos, mentirnos. O sea, despierta México, participa este domingo, participa este 1 de agosto en la consulta, vence la apatía y la indiferencia, dejemos de ser cobardes y agachones, siente la indignación y tradúcela en acciones, algo tan sencillo como es ir a emitir un voto. Este domingo 1 de agosto de 2021 es el día en que tenemos que hacer historia. Te invito a que salgas, ejerce tu voto, invita a tus familiares, amigos, conocidos, comparte publicaciones del juicio de expresidentes y que estos vendepatrias apátridas sientan el repudio nacional en las urnas. Bien, los invito, estimados contactos, quedamos a su servicio. Muchas gracias.